Gloria a Dios. Dice el capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo número 42 y 43. La palabra de Dios dice en San Juan 8, 42 y 43, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi idioma? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. El idioma de Dios es la verdad. Sean los idiomas que conocemos los hombres aquí en la tierra, cual sea el idioma de Dios, es la verdad. Porque hay otro idioma enseguida. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ese es el idioma del diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde que engañó a los ángeles, en la tercera parte de los ángeles, desde entonces es padre de mentira. Y luego dice, y a mí, porque digo o hablo la verdad, no me creéis. El idioma de Dios es la verdad. Y ese idioma que Dios tiene para que lo conozcamos nosotros, lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo número 4, y versículo número 22 al 25. Dice Efesios 4, 22 al verso 25, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, en la manera de pensar, y vestíos del nuevo hombre, ya no del viejo hombre. Dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tanto la justicia como la santidad son de la verdad, que es la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ese es el idioma que debemos hablar, verdad. Y vestirnos de la verdad, de andar en la verdad. Pero el propósito de decir de una información de la palabra de Dios es que verdaderamente hay en cada uno de nosotros una esperanza a una respuesta que nos fue dada hace mucho tiempo. La esperanza es que nosotros anhelamos ir a vivir a la presencia de Dios o en la presencia de Dios eternamente, y la respuesta nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario para darnos vida, la vida nueva de que habla en esta epístola, y también que seamos nosotros hijos de la verdad, que hablemos verdad cada cual con su prójimo, porque en tanto que estamos hablando verdad, estamos hablando de parte de Dios, estamos en Dios, de parte de Dios, por Dios y para Dios. Y cuando nosotros anunciamos, publicamos o hacemos alguna mentira, entonces hemos cambiado de lenguaje, hemos cambiado de patrón. Y Dios es el único Dios verdadero, eternamente y para siempre, y sus hijos, como dijera el apóstol San Juan a una de sus iglesias,
que se regocijaba de que sus hijos anduvieran en la verdad, es decir, en Dios, en la voluntad de Dios, en el idioma de Dios, haciendo lo que Dios ordena. A nosotros nos conviene entonces apreciar lo que Dios nos ha regalado. Soberano Dios, muchas gracias en esta hora porque tú eres bueno y misericordioso. Confirma tu buena voluntad para cada uno de los presentes y concédeme palabras de este libro, del libro de la verdad, para poder publicarlas, porque estas son palabras de vida y vida eterna. Cuida y guarda de cada uno de los que estamos presentes. Alienta, Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu, por medio de tu verdad. Gracias por las alabanzas que se han mostrado para gloria de tu nombre. Señor Jesucristo, donde se encuentra tu siervo, nuestro hermano Mendoza, sigue asistiéndolo bajo el poder de tu Santo Espíritu y tu verdad. Honra también a su esposa y a la congregación donde tenga de anunciar esta palabra de victoria. Gracias, Señor Jesucristo. Mientras estaba cantando nuestro hermano Daniel esa palabra de excelso, hermanos, es algo tremendo. Me fui a repasar algunas citas y el nombre o la virtud o ciencia de excelso es excelencia, y la palabra excelencia significa perfección, y es la vida perfecta que Dios quiere que nosotros alcancemos a vivir, entre tanto que nos estamos preparando para, bien sea que vayamos al polvo de la tierra o que venga Jesucristo por nosotros. La palabra excelso equivale a perfecto si lo encontramos nosotros en el primer libro de Crónicas, capítulo número 29. Me sorprendió porque yo estaba pensando en otras muchas cosas, pero como la verdad es la única palabra perfecta, no cambia, y por ella son criadas y sustentadas todas las cosas, entonces me pareció bien hacer mención a esta palabra. En el verso 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, único ser perfecto, y la palabra perfecto significa alguien o aquel a quien nada le falta y tampoco le sobra. Eso es ser perfecto. Y cuando lo presenta aquí, nos damos nosotros cuenta de que Dios es perfecto porque Dios conoce todas las cosas, las buenas y las malas, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es perfecto. Y la perfección queda manifestada porque conociendo todo lo que es bueno y todo lo que es malo, Él sigue siendo santo, nunca ha practicado el mal. Y gracias a que a la excelencia, esa palabra perfección, y es así como Él quiere que nosotros lleguemos a vivir. Voy a terminar de leer. Dice, para hablarnos de esa perfección, del ser perfecto, dice en el verso número 12, las riquezas y la gloria, la fama, proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así es de que no nos gloriemos en nosotros mismos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque de Él son todas las cosas. Vayamos como Él es excelso, perfecto, entonces quiere que nosotros lleguemos
hasta donde nos sea posible, principalmente en el don que Dios le ha concedido, ser perfecto. Leamos la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Voy a leer el versículo 5, 6 y 7. Segunda de Corintios 4, 5, 6 y 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor no a Jesús, sino de Jesús, dándonos a entender que el amor de Jesús es el amor de Dios que se manifestó en el Calvario, y por tanto, como Él nos amó a nosotros primero, nosotros debemos llamarle a Él, por amor de Jesús, porque Él nos amó primero. Dice, porque Dios, no Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando dijo en Génesis 3, 1, 3, sea la luz y fue la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones, esa luz, esa gloria, esa nueva vida, en la que vino a nosotros, es la que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero si describimos palabra por palabra o frase por frase, dice, para la iluminación. Ustedes y yo tenemos habitando a Dios en nuestro espíritu. Esto no es nuevo, lo oímos con frecuencia en nuestro pastor. Es de espíritu a espíritu, y la única manera de comunicarse el espíritu de Dios con el espíritu del hombre para mantenerlo vivificado es por su palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. Aquí dice que resplandeció Dios, no Jesús, Dios, el espíritu de Dios resplandeció a nosotros. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento que llevamos, esa luz. El espíritu es luz. La revelación de Dios ya está aquí en este libro, y lo que necesitamos es la iluminación del Espíritu de Dios que mora en nosotros para alcanzar ese conocimiento de la gloria de Dios, de la vida de Dios que estaba manifestándose en nuestro Señor Jesucristo. Repito, porque Dios, el Espíritu Santo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios, como Dios es luz, esa vida de Dios resplandeció, apareció en nosotros, se manifestó en nosotros, en nuestros corazones, y luego para iluminarnos, para la iluminación o iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la persona de Jesucristo estaba manifestándose la gloria de Dios, la vida diferente a todas las vidas de aquellas grandes multitudes que lo siguieron y que lo estaban representando en la tierra. Y dice en el verso número 7, pero tenemos este tesoro, esa gloria, esa presencia de Dios en vasos de barro, para que la excelencia, o sea, la perfección del poder sea de Dios y no de nosotros. Que no vayamos a decir nosotros que por alguna causa o razón, justificada o no, nosotros somos la gran virtud, porque entonces caeríamos en el error de la soberbia, en el error de pensar como que nosotros somos alguien que pudiéramos compararnos con Dios. No significa eso. Nosotros no podemos compararnos con Dios. Él es único Dios. Porque acaba de leer el hermano Murillo, si ustedes observaron o oyeron y observaron en su mente, que dijo el Salmo 138 que leyó, que Jehová mira al altivo, al orgulloso, ¿de dónde? De lejos. ¿Qué significará que lo mira de lejos? Quiere decir que lo está viendo desde antes que se presente de él. Dice, este no va a cambiar, este es altivo, este es soberbio, se parece a Satanás, que es el que lo anda moviendo. Pero si la persona logra el arrepentimiento, viene a Dios, y por cuanto Dios sabe todas las cosas, sabe que ha sido víctima de Satanás, y le quita lo altivo, y entonces es un hermano
que es manso y humilde de corazón y alaba y glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos enseña aquí en cuanto a la excelencia, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, para que sepamos que no tenemos ningún poder, cuando el Señor Jesucristo está hablando de la promesa del Espíritu Santo, le preguntaban sus discípulos un secreto que nadie lo sabe. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo el Señor Jesucristo, ya resucitado, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos 6 y 7. Pero ¿qué sucede enseguida? No estén tan interesados en el reino, sino, pero recibiréis poder. Eso es lo glorioso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ahí se recibe el poder. Y luego falta la autoridad, la autorización, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ello, en el día de Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu de Dios con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, Pedro, aquel que había recibido el poder de Dios, la autorización de Dios por medio de Jesucristo anticipadamente, cuando le dijo el Señor Jesucristo, según el capítulo 16 de San Mateo, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Jesucristo, el conocimiento revelado de Dios. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por ello, en el día de Pentecostés, Pedro, después de que se dio cuenta de que habían recibido el Espíritu Santo y que gentes estaban burlándose diciendo, están llenos de mosto, están embriagados, entonces Pedro les dijo, no, estos no están embriagos como vosotros suponéis, siendo la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho por Dios por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y entonces recibieron el poder y la autoridad. Por ello Pedro se presentó para predicar, no otro, no un papa, no, Pedro, el que tenía una suegra. Ese fue el que se presentó, porque a ese lo había elegido el Señor Jesucristo. Y aunque negó al Señor Jesucristo, para algunos que no han oído esta información, les informo que muchas personas piensan que Pedro no es digno de confianza por causa de haber negado al Señor Jesucristo. Para las personas que tienen esos pensamientos tan ajenos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, les hace bien oír por medio del Espíritu lo que dice el Espíritu de Dios en las Sagradas Escrituras, y lo que se predica bajo la unción, la inspiración, la iluminación y la guianza del Espíritu Santo, con el propósito de hacer un impacto en el espíritu de la persona para que sea vivificado y conecte con el Espíritu de Dios. Si el apóstol Pedro, oigan bien ustedes, esto les puede servir, si el apóstol Pedro no hubiera negado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no sería ni profeta de Dios. Por ello, cuando nos confrontamos a tratar con personas sobre asuntos de doctrina, a mí, digo, en lo personal me han dicho, no es digno Pedro, porque negó al Señor Jesucristo. Le digo, lea usted las Escrituras bien. Ya le había dicho el Señor Jesucristo, de cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y si Pedro no lo hubiera negado, Jesucristo no tenía ninguno derecho de decir que era profeta del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque los profetas que venían enviados de parte de Jehová, la palabra que ellos decían se cumplían tal y como la habían anunciado. Así de que cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, después de haber negado al Señor Jesucristo, es porque Pedro ya estaba convertido. Ya había llorado amargamente y regresó, y el Señor lo restauró para tener el predicador principal en el día de Pentecostés. No ha habido otro hombre que se diga en la historia de la Biblia, un registro que haya logrado con una sola predicación que se convirtiesen como 3,000 personas.
solamente por la predicación del Espíritu de Dios a través del apóstol San Pedro. No eran 3,000, dice como 3,000 personas, una comparación, pero hubo uno que nada más predicó un mensaje, Esteban. Y la predicación de ese mensaje de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, la oyó San Pablo y se recordó que había oído del Señor Jesucristo que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y fue lo mismo que oyó de Esteban cuando Esteban estaba postrado y diciendo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Por ello nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en lo que dice Dios en su palabra, para poder ser testigos del poder de Dios, para poder ser testigos de que así dice el Altísimo, y que solamente cuando nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios podemos aclarar, si Dios nos lo permite, ciertas confusiones, ciertos errores que han sucedido. No hay, repito esto, no hay más que un solo Dios, no hay más que un solo Salvador, no hay más que una sola palabra que es la verdad, solamente hay un Salvador, hay un evangelio y hay una doctrina. El evangelio es una cosa, es la predicación del nacimiento, padecimiento, muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a los cielos para venir a ser la cabeza de la iglesia. Si Él no hubiese resucitado a los muertos y ascendió a los cielos con todo el poder de parte del eterno Dios, del Espíritu Santo, no hubiera sido la cabeza de la iglesia. Por ello Él es la cabeza, es la mente de la iglesia para dirigirnos. En veces alguien dice: yo tengo la mente de Cristo, qué distinguido. No, no dice la Biblia así. Hoy explicaba esto a la Dorcas. La Biblia dice: nosotros, la iglesia en general, tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que somos dirigidos por la mente de aquel que recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Y como tenemos la mente de Él, entonces debemos de pensar como Él piensa y atender a la voz de Él cuando nos llame para cualquier asunto. Y debemos de pedirle que nos ayude, porque nosotros mismos, hermanos, no podemos. Veamos la vida de la excelencia que está aquí. Segunda carta de Pedro. La perfección es una vida perfecta. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 1 y versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda de San Pedro, capítulo número 1, versículo 3 en adelante. Estas son las cosas que pertenecen a la vida eterna que Dios nos ha regalado por Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por su gloria, por su fama, por su poder, por su perfección, por su gloria y excelencia, dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros venimos participando de la naturaleza divina de Dios, de su palabra, que es la verdad, es espíritu y es vida, y esa palabra tiene el poder creativo. Esa palabra que es la verdad tiene poder para dar vida. Esa palabra tiene poder. Esa no es para avergonzar. Nosotros en veces nos confundimos y decimos que nos avergüenza. La palabra de Dios no avergüenza. La palabra de Dios vivifica, limpia, purifica, santifica y fortalece y levanta, anima y restaura a la persona. No es para avergonzar, viene para libertarnos. Cuando estamos en alguna situación crítica, en alguna apretura, en alguna prisión donde nos está invitando Satanás a entrar, viene el poder de la palabra de Dios, la verdad, y nos hace libre, ¿verdad? Que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos hace libres, no nos avergüenza. En veces nos sentimos mal porque la palabra de Dios está llegando a nosotros, pero el propósito es de sanarnos. Dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo.
yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. No hay quien escape. Algunos predicadores dicen, cuando llegues con Dios te va a preguntar que por qué no atendiste su voz y que por qué no lo obedeciste. Son mentiras, eso nunca lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en términos perfectos de principio a fin, y dice que el final, cuando se llegue el juicio del trono blanco, dice, y serán abiertos los libros, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, no que va a haber interrogaciones. Por eso el tiempo propio para nosotros de continuar preparándonos para un encuentro que sea agradable a nosotros, y ese encuentro sea con nuestro Señor Jesucristo, debemos de procurar ir acercándonos cada día más al terreno de la obediencia práctica para llegar a disfrutar de esa íntima comunión con Dios, con esta clase de vida que nos ha dejado aquí. Continúo adelante, dice, repito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, de la vida de Dios, de la palabra y del Espíritu Santo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Dice, a causa de la concupiscencia, la corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia de los deseos de la carne. El Señor Jesucristo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué diría el apóstol San Pablo esto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él era un hombre que había muerto en la carne y estaba viviendo por el Espíritu como el Señor Jesucristo, y por eso decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en la fe, o en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pablo valoró el amor de Cristo y por eso dijo que lo estaba amando todavía. Nosotros hemos recibido ese mismo amor. La salvación se ofrece a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. La salvación se ofrece para todo el mundo, pero solamente muchos van a ser salvos. Entre esos muchos estamos nosotros, los que estamos aquí. Luchemos para no volver al viejo hombre. Luchemos para permanecer alejados de los deseos de la carne, como dice Gálatas capítulo 5. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículo número 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si alguno de nosotros hubiera caído en alguna de estas desgracias, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y poderoso para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque en contraste a estas cosas que son de la carne, tenemos nosotros el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Cuando estamos hablando de este fruto del Espíritu, nosotros debemos de estar conscientes que este fruto del Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros es un fruto que continuamente lo está produciendo Dios en cada uno de nosotros, los que hemos recibido ese Espíritu y hemos hablado en lengua. Continuamente nos está amando. Él está lleno de gozo, lleno de paz, porque estamos alejados de la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Ese fruto del Espíritu de Dios está dentro de nosotros, pero hace falta que nosotros nos detengamos para que comience a aparecer, a manifestarse a la luz de las gentes, para que puedan decir, este hombre, esta mujer es una manifestación de Dios en carne. Tenemos que llegar a pensar de esa manera. Voy a regresar a donde estaba en San Pedro. Ojalá él le llegue a servir esto. Esta es una información acerca de lo que nosotros nos debe interesar para continuar adelante en la esperanza de la vida eterna con toda seguridad. No es nada más de una teoría, sino que debe de llegar al cumplimiento por medio de la obediencia práctica a la voluntad de Dios, porque aquí habla de la concupiscencia. Fue donde nos quedamos. Habiendo huido de la concupiscencia que en el mundo, habiendo huido del mundo a causa de la concupiscencia, ahora vosotros también, ustedes y yo, poniendo toda diligencia, toda prontitud y cuidado, eso significa diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. Cuando hablamos de fe es obediencia, más poder para seguir obedeciendo es virtud. A la virtud, conocimiento. Bueno, si tenemos ese poder, vamos a alcanzar por medio de ese poder más conocimiento de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio quiere decir control de sí mismo, y ninguna persona humanamente, por más que quiera pretender, puede decir que tiene dominio propio. No, se necesita el dominio propio de Dios por medio del gobierno del Espíritu de Dios para que nos dé ese dominio. Dominarnos, ¿verdad? Que en veces con cualquier cosita que nos molesta, estallamos. Mi esposa en veces tiene la costumbre de hablarme de un lugar a otro y no, pues ni sé yo si hay hermanos ahí, ella me grita y yo le grito, pues se torna en algo desagradable. La vez pasada estaban unas hermanas así esperando y yo estaba en un cuarto y mi esposa me gritaba, pues ¿quién está? Pues según yo, para hacerme oír, y lo que está haciendo uno es un ridículo. No, si no se trata de gritería. La Biblia dice que debe de evitarse toda gritería. No hay necesidad de gritar. ¿No han leído esto en la palabra de Dios? En Efesios capítulo 4. Ojalá que esté aquí mi esposa, así me está hablando. Dijo una de las nietas, dijo, mi grempa, dijo, siempre avergüenza a mi grema. Pues ni modo de hablar de alguien más. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué ganamos con gritar? No se arregla nada. No, a mí no me andes gritando porque se ve mal, se oye mal, se ve mal y cuantas cosas. Así de que nosotros, en vez con cualquier cosita, no hay dominio propio, necesitamos que Dios nos gobierne. Por ello, el pastor es el que habla con frecuencia. Necesita el gobierno de Dios, ¿verdad? Hermano Mendoza, cuando está aquí, yo la otra vez me fijé y dije, bueno, ¿por qué todos los ministros, casi la mayoría, aplauden los hermanos cuando termina, y cuando termina el pastor casi no se aplaude? No, pues es que los deja sofocaditos, ¿verdad? Ni tiempo para respirar. ¿No? Y los aplausos no es en todo, pero sí tenemos un hombre que Dios lo ha usado maravillosamente y debe estarlo usando en esta hora donde él se encuentra. Así de que se trata del dominio propio, pero ese dominio propio trae algo más, dice paciencia. Cuando la persona es controlada por el Espíritu, entonces la paciencia no la tiene el hombre. Ningún hombre, no diga usted mentiras. A veces somos mentirosos. Dice, hermano, yo tengo mucha paciencia. Eso usted es mentiroso. ¿Por qué? No se me vaya a acabar el discurso.
Pero cuando una persona dice, yo tengo paciencia, yo le digo confiadamente, a un beso aunque no lo conozcan, le digo, usted es mentiroso. En veces por respeto sumo, quiere decir, me detengo, pero el que diga que tiene paciencia es mentiroso. El fruto del Espíritu de Dios, Dios tiene la paciencia. Y la manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la paciencia? Cuando una persona es paciente. Pero ese que tiene la paciencia es Dios. Y Él la comunica al hombre. Ya cuando el hombre es un poquito amansadito, es un poquito humilde y comienza a obedecer, entonces comienza a cobrar la paciencia. Y por ello ya no grita ni maldice, ni trata de pelear como antes, no se irrita, ya no responde igual. Pero es que ya vino ese dominio y le trae paciencia, lo va controlando. Pero no tenemos nosotros, nada de estas cosas las tiene el hombre, y menos el hombre natural. Si batallamos nosotros los que tenemos el Espíritu, cuánto más la gente que vive conforme al mundo. Dice, a la paciencia, piedad. Esta palabra piedad significa respeto a Dios, a las cosas sagradas, a las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad. Eso significa piedad. Respeto a Dios, a las cosas que son de Dios, de las cuales nos está regalando según este libro, porque esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Dice, a la piedad, o sea, el respeto a Dios, a las cosas de Dios, afecto fraternal. ¿Qué tanto afecto fraternal tenemos nosotros? ¿Tenemos afecto para los hermanos? ¿Somos cariñosos con los hermanos o los despreciamos, los maltratamos? Bueno, aquí dice afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El amor tampoco lo tiene ninguna persona, el único que lo tiene es Dios. Pero ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas? Los que estamos aquí. Nomás diga ya en su corazón amén, si no quiere levantar la mano. Bueno, cuando usted recibió el Espíritu Santo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, ahí llegó la paciencia. Pero sabíamos nosotros que eso es parte del fruto del Espíritu o parte del carácter de Dios. Ni siquiera sabíamos, nomás repetimos todavía: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, antes de que se me olvide. ¿Verdad? Pero no, tenemos nosotros que estar conscientes que ahí recibimos nosotros exactamente este asunto, al afecto fraternal, amor. No podemos nosotros asegurar, según la carta a los romanos, que nosotros no tenemos absolutamente nada de estas cosas. El único que las tiene es Dios y lo puede demostrar. Romanos 5, versículo número 5. Gloria a Dios. Viene hablando de las pruebas. Dice, y la esperanza no avergüenza. Estos pobres están locos, nos dicen a nosotros, están esperando que Cristo venga por ellos. ¿Cuándo va a volver? Y de muchas maneras nos tratan, pero dice, y la esperanza no avergüenza por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando recibimos ese Espíritu Santo, ahí vino el amor. Allí vino el amor cuando recibimos el Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿amamos? Porque es cierto que lo hemos recibido, pero tener amor sin amar, pues nomás no significa nada. Por ello yo dije una ocasión, y lo repito con frecuencia en el colegio, a mí Dios no me convencería que Él es amor. Y pues se acaba la clase, ¿verdad? Al decir que a mí no me convence Dios que es amor, porque dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo me convence el Espíritu de Dios? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los convencerá a nosotros. ¿Cómo me convence a mí Dios que Él es amor? Que en su ser es amor. Porque ama, porque de tal manera, porque lo manifestó. No porque dice que es amor, sino porque lo practicó. Entonces me dice que Él es amor y no me dice, y te amo. Por eso te perdoné, te salvé y te he dado la vida eterna. Porque te amo. Ya no nada más es amor, sino que lo está usando, lo está practicando. Entonces a nosotros nos conviene estar seguros que estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros, no estaban en nosotros, ahora las tenemos porque el Espíritu de Dios nos las ha regalado
Pero la pregunta sigue, ¿estamos nosotros practicando o viviendo de acuerdo a este orden establecido por la palabra de Dios? ¿O nos hemos dado por lo menos cuenta de que así es? Esta puede considerarse como una filosofía o una teoría, pero quiero decirle que lo que es de Dios no es una teoría. Puede ser teoría por un hombre, pero lo que es de Dios es verdad. Y cantaba nuestro hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. La palabra de Dios se va a cumplir, porque Él la envió con un propósito, y con el propósito que Él la envió se va a cumplir de una manera o de otra. Predicaba el hermano Paul Alma hace mucho tiempo, dice, aquí dice que Dios envió su palabra, y ciertamente va a cumplir un doble propósito. El que la reciba recibirá bendición, y el que no va a entrar a seguir en condenación. ¿Es cierto? Para lo que fue enviada, una de dos, somos nosotros salvos por esa palabra o somos condenados. Pero la palabra no vino a condenar, vino a salvar. Entonces, si nosotros hemos recibido el amor de Dios, como lo expresó San Pablo, y fue lo que lo hizo llevar a morir al viejo hombre y a imitar a Cristo, así nosotros también debemos de estar en esa conciencia. ¿Qué más nos dice? Porque si estas cosas, ¿cuáles? Las que acaba de mencionar, que son la vida que Dios nos ha regalado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir que deben de manifestarse, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada día vamos a estar más interesados en conocerlo más y mejor para poder servirle, como dice nuestro pastor cuando comienza el culto, para servirle mejor. Debemos de conocerlo mejor a Dios. Y Dios quiere que cada uno de ustedes en lo personal lo conozca. Dios no es un ser egoísta como nosotros. En vez tenemos ciertos círculos sociales y no queremos tratar con los demás. Él no es, su palabra no es egoísta. Dios no es egoísta. Dios no hace acepción de personas. Entonces Él quiere que todos le conozcamos. Dios no es como nosotros. Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan, ¿quién? Todos. Que te conozcan a ti, todos. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer la vida de Dios? Yo estoy seguro de que Dios vive. Y que vive eternamente. Y que lo que dice en su palabra es verdad. ¿Por qué? Porque lo prueba. No nada más lo está escribiendo. O no solamente inspiró a los hombres guiados por su Espíritu Santo, iluminados por su Espíritu Santo, llamados por Él y enviados para predicar. No fue nada más así al azar, no, es que lo que escribieron ellos fue bajo la unción, la inspiración y la guianza del Espíritu Santo, y lo que dice aquí de Dios se cumple. Para conocer yo a Dios de una manera excelente, debo de ir a las Escrituras, y es lo que dice la palabra de Dios en San Juan 17:3 al versículo número 5. Esta es la vida eterna, esta que estamos leyendo en San Pedro, que nos ha sido dada a nosotros, que te conozcan a ti, el único, no hay otro, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como se conoció a Dios en sus virtudes, riquezas y atributos, es por medio de las obras que hizo por medio de Jesús. El Señor Jesucristo no tenía ni vida. Suena mal, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, que como Dios tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida. Cuando dice el Señor Jesucristo, para que lo conozcamos, yo tengo poder, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿La vida de quién? ¿Quién le dio esa vida? Dios, el Espíritu Eterno. Ahora la pone ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que va a morir, la va a poner a favor de salvar al mundo. Dice, y tengo poder para volverla a tomar. ¿De quién es el poder? Leímos allá en el libro de Crónica. ¿Se recuerdan de quién dijo que era el poder? La gloria. ¿No es de Dios? ¿No es del Espíritu? ¿Quién fue el que lo levantó? ¿Quién le dio esa vida? ¿Quién lo levantó de ahí? Fue el propio Espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos leyendo en San Juan, conocemos a Dios porque la vida de Dios se manifestó en Jesús. Y por ello dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para entender mejor esto, leamos
a San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por medio de Jesucristo se vio ¿quién? La manifestación de Dios a través de un hombre. Esto es lo que enseña la palabra y dice que si están en nosotros estas cosas y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más dice ahí en el verso 4? Para que veamos que nosotros tenemos que continuar hasta el fin, porque de lo contrario hay peligro de perdernos. En San Juan 17:4 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros necesitamos acabar nuestra carrera cristiana. Debemos de terminar en Cristo Jesús, no abandonarla, no salirnos del camino. No te apartes a la izquierda ni a la derecha, porque hay peligro. Vamos a seguir, ¿por dónde? Haciendo morir al hombre de ayer, al hombre antiguo. Vamos a hacerlo morir, ¿cómo? Como dijo el Señor Jesucristo, dice, yo soy el camino. ¿Cuál camino? El camino del padecimiento hasta llegar a la cruz del Calvario. Y también soy la verdad. ¿Cuál verdad? Que ya estaba anunciado que iba a morir crucificado. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Y también soy la vida. ¿Por qué? Porque puso su vida y fue tomada de nuevo cuando resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para dar vida por medio del Evangelio a todos los que estamos aquí. Es la manera tan sencilla. Y eso lo hace Dios, lo hizo Dios y quiere hacerlo por medio de nosotros. Ustedes y yo, cuando hablamos y se nos anuncia con frecuencia desde este atril, entonces, cuando hablamos nosotros, anunciamos vida eterna. Usted habla palabras y son palabras de vida porque tiene el testimonio de haber agradado a Dios por su obediencia y ha comenzado a vivir la vida nueva. Pero Dios quiere que disfrutemos de todas sus riquezas, de todas sus virtudes, de todas sus bendiciones espirituales con que nos ha favorecido, añadiéndolas a la vida que nos ha regalado por la resurrección de Jesucristo. Así nos enseña la palabra de Dios. Dice que ha acabado, dice, ha acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego hace una solicitud. Ahora sí, tiene derecho, ¿verdad? Como ya acabó la obra que le dio el Espíritu Eterno que hiciese, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está hablando de esto, no es un ser increado, no es otro espíritu, no, es que la palabra de Dios, que es verdad, es espíritu y es vida, fue blasfemada por Adán en el huerto. La blasfemó, atendió a la voz de Satanás por Eva y por eso la blasfemó. Ahora, como ya ha terminado su ministerio el Señor Jesucristo, la palabra de Dios encarnada en un hombre, dándose a conocer Dios por medio de él, ahora está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria tuya que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que Adán me blasfemara. Eso significa el mundo. Antes que el mundo fuese, antes que Adán me blasfemara. Pero ahora, ¿a qué vino él? A glorificar esa palabra. Dice la palabra de Dios para terminar, dos escrituras más, si me permite Dios, me callo. San Mateo capítulo 9, versículo, solamente el versículo número 9, 6 al 8, pero en el 8 está el asunto principal. Es cuando sana a un paralítico. Dice en el verso 6, San Mateo 8, 6 al 8, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estaba hablando la verdad de Dios, el poder de Dios por Jesús. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a ¿quién? A la palabra. ¿Cuál palabra? En la que dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Dice, y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué era Jesús? Un hombre por el cual Dios se manifestó. Ahora nosotros somos, Él era el cuerpo del Dios invisible, un representante de Dios en aquellos días. Ahora el cuerpo visible del Cristo que no hemos conocido ni visto, somos nosotros por los cuales Dios quiere manifestarse. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos para que Dios se manifieste? Para librarnos de la... Bueno, terminemos en San Pedro y nos despediremos. Dice en el versículo número 9, tenemos mucho conocimiento nosotros, pero el que no tiene estas cosas, aunque las haya recibido, quiere decir que no las ha puesto por obra, me incluyo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego en cuanto a las cosas espirituales, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, olvidando que Dios le perdonó, le salvó, le regaló la vida eterna para que fuese un testigo de Él. Por lo cual, hermanos, es una invitación para que nosotros consideremos que hay la necesidad de estar en Él todavía. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esa vocación es el producto de un sentir interno para lograr realizar algo que nos invita a Dios a realizar. Y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vamos a caer. Aunque vayamos despacio, hay un proverbio vulgar que dice que más vale paso que ¿qué? Que dure y no trote que canse. No nos cansemos en el camino, es mejor ir despacio, pero seguros. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, no caeréis jamás. Y luego una garantía, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pobres de los que dicen que el reino de nuestro Señor Jesucristo se va a terminar. Es reino eterno. Yo pienso que nos hace falta leer más la Biblia, porque algunos dicen, no, ya nomás llegando ahí a 1 de Corintios capítulo número 15, 24, 28 se acabó. No, Señor, dice, es reino eterno. Dije en la mañana que Él está reinando en la iglesia espiritualmente y luego nosotros, la iglesia, vamos a venir a reinar con Él por 1000 años y luego vamos a entrar en la eternidad, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no va a haber más llanto ni más dolor ni ninguna otra molestia, donde no habrá necesidad de la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, porque allí Cristo será nuestra lumbrera. Allí estaremos con Él eternamente y ustedes y yo tenemos que estar conscientes que debemos de despojarnos de la concupiscencia o deseos de la carne, porque el que piensa en las cosas de la carne, pues encuentra algo de impureza. No debemos de pensar en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu, porque las de la carne traen corrupción, pero las que son del Espíritu, las cuales les acabo de leer a ustedes, estas nos dan vida y vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga.